Bienvenidos a todos, soy Paula Sofía Torres Orozco y el día de hoy empezamos este podcast del capítulo 7 al 12 del famoso libro Crear Hoy, la Escuela del Mañana y la Educación y el futuro de nuestros hijos de Richard Gerber. Esperamos que los disfruten y les recordamos que están completamente invitados a suscribirse en cualquier momento que lo deseen. Muchas gracias. Capítulo 7. El mundo más allá de los muros de la escuela. Crear contextos reales para el aprendizaje. Este capítulo comienza con su frase: la escuela verdaderamente grande es la que reconoce que no alberga la fuente de todo conocimiento, manteniendo a un buen recaudo más allá de una verja. Solo los elegidos pueden cruzar. Es la que se da cuenta de que es un delta del que fluyen muchos afluentes para que todos los exploren. Richard Gerber se enfoca, gracias a todo esto, en que la escuela no es la única forma de aprender, ya que sobre todo actualmente los jóvenes tienen acceso a cosas como Internet y la información está cada vez más al alcance de la mano. Si somos sinceros, los jóvenes de hoy en día conocen mucho más del mundo que de lo que nosotros conocíamos a su edad. Pero es peligroso esto porque cuando nosotros éramos jóvenes queríamos crecer y hacíamos cosas para fingir o aparentar ser adultos, como tomar o uso de drogas o muchas otras opciones. Tenemos que tener mucho cuidado, ya que esta gran fuente de información que es el Internet puede llegar a ser un arma de doble filo. Pues, así como puede ser experiencias y crecimiento beneficioso para los jóvenes, también puede ser un riesgo. Pero ¿cómo evitamos este riesgo? Para evitar este riesgo, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en enseñarle a los niños a usar esta Internet que tenemos que aprender a aceptar, porque no va a dejar de existir, no va a desaparecer, tenemos que aceptar que existe. Tenemos que ayudarle entonces a los jóvenes de hoy en día a utilizar este Internet o esta información que se encuentra a su alcance de forma cada vez más constructiva. Porque el mundo es cada vez más globalizado y enseñarlos a ser constructivos con el Internet los ayudará a expandir sus conocimientos y a traer muchos beneficios al mundo. Para esto debemos empezar en no ignorar a las tecnologías en la escuela y darles su importancia, para que sea un medio de aprendizaje para todos los jóvenes. Es entonces que Richard Gerber nos habla sobre la distribución de los párrafos, hablando sobre que la educación tiene que ser algo real y que importe, ejemplificando esto con un gran ejemplo de cómo él enseña lo que son los párrafos. Él explica que los párrafos siempre han sido un significado muy abstracto y ahora cada vez es más, pues los niños cada vez leen menos. Actualmente muchos jóvenes solo definen a los párrafos como un aspecto visual, pero los párrafos son más que eso. Es por esto que él da un ejemplo de cómo enseñar qué son los párrafos. Cuando él ve con una persona un episodio de una serie llamada EastEnders. Durante este episodio, él pregunta por qué se cambia la cámara durante distintas escenas de la película. Es entonces que la persona que está viendo la serie con él responde que esto se hace para centrar el foco de atención en distintos temas y ayuda a los que estamos viendo la película a comprender la historia. Por esto es que él dice, lo mismo hace un párrafo, pero a diferencia de la película no tenemos ese apoyo visual. Entonces utilizamos párrafos como nuestro apoyo visual para que las personas puedan realizar esta misma función y entender mejor nuestro texto. Con esto es que Richard Gerber nos ayuda a comprender que podemos hacer de la educación algo real, algo que realmente sea de importancia para los jóvenes y profundice sobre el tema. Después tenemos durante este mismo capítulo lo que es la mafia de la sala de profesores, donde habla sobre que debemos hacer a la escuela algo real para los niños y no solo un juego o una fantasía, pues los niños al estar en la escuela ven asignaturas y cosas muy diferentes a la vida real, por eso es que muchas veces no se le da la importancia que se merece. Pero para evitar esto,
Nuestro trabajo como maestros o como encargados de educación o incluso como padres es impulsar a la escuela hacia adelante, para que esta escuela sea una parte de la vida de los jóvenes y no solamente sea una fantasía o un juego de rol, sino que realmente forme parte de su vida diaria. Para esto es que llegamos al capítulo 8, donde hablamos del modelo de industrialización de escolarización y por qué nuestro sistema es tan anticuado, comenzando con la frase: nuestros hijos son algo orgánico, no son máquinas. La productividad no se incrementa porque hagamos que cada cadena de producción funcione con mayor rapidez, ni porque establezcamos objetivos de producción más altos. Con esto explica que exigirle más a los jóvenes o enseñarles más no hará que realmente aprendan nada más, pues no son máquinas, son realmente seres humanos y tienen que ser tratados como tal. Pero, ¿cómo hacemos que este sistema de educación sea menos anticuado? Esta respuesta se responde fácilmente. Pues él dice que debemos fijarnos en lo que es el Kinder de Foundation Stage, que recibe a niños y niñas de entre 3 y 5 años, donde sus aprendizajes claves se basan en estos puntos. El primero es el desarrollo personal, social y emocional de los niños. El segundo es la comunicación, el lenguaje y literacy. El tercero es la resolución de problemas, razonamiento y numeracy. El cuarto es conocimiento y comprensión del mundo. El quinto es desarrollo físico, mientras que el sexto es el desarrollo creativo. Es muy importante aplicar esto, pues sus aprendizajes claves ayudan a hablar realmente de las oportunidades que tienen los niños, y toda su educación está basada en juegos de rol, donde la educación da una experiencia contextualizada a la realidad del niño. Pero esto no sucede comúnmente en las escuelas, aunque es asombroso pensar que estaría muy bien que nuestros jóvenes aprendieran con experiencias contextualizadas. Generalmente los niños aprenden en pupitres y sillas con horarios definidos, y lo peor para Richard Gerber es que estos niños ya pueden saber incluso lo que van a aprender la siguiente semana a las 10, pues tienen un horario y una planeación muy predeterminada, y para él un aprendizaje debe ser un recorrido de expansión personal e impredecible. Es por esto que notamos que hay un gran error con lo que estamos enseñando, porque es algo completamente predecible, no es nada personal. Y este recorrido de expansión es muy diferente a lo que él idealiza. Pero, ¿por qué es así? Él dice que es así, entre otras muchas razones, porque existen los exámenes. Y porque estamos requiriendo esa forma de evaluar. Habla sobre que esta forma de evaluar es necesaria para las escuelas porque los padres requieren saber qué tan buena es la calidad de educación de sus hijos. Pero él ha preguntado a muchos padres si realmente consideran innecesario el uso de exámenes o consideran que no se aplican de forma correcta. Después se da cuenta de que actualmente los exámenes no funcionan de forma correcta porque los alumnos y los maestros ya se han acostumbrado a las reglas del juego. Es decir, la primera vez que se aplicaron los exámenes, únicamente aproximadamente el 50% o un poco más consiguieron los niveles aceptables. Pero después los jóvenes empezaron a aprender cómo realizar exámenes y empezó a ser algo tedioso, algo que pasaba siempre. Y empezaron a aprender a prepararse para los exámenes y no para la vida. Es entonces que cuestionamos si realmente los exámenes nos dicen si existe una calidad del aprendizaje o una experiencia educativa digna. Es entonces que ¿para qué sirven los exámenes? Según David Miliband, él habla sobre que estos exámenes tienen la función de tener estándares para preparar a los alumnos para ser ciudadanos cabales en el futuro. Pero los estándares se definen por los exámenes, y las tablas clasificatorias no miden de ninguna manera el éxito de la escuela en estos campos.
hablando sobre aunque hoy en día se está prohibido el castigo corporal, torturamos a nuestros jóvenes con los exámenes. Los gobiernos se han dado cuenta de todos los problemas que han traído los exámenes, pero no los pueden cambiar, debido a que les ha generado una gran inversión, ya sea financiera y política. E incluso los padres piensan que los exámenes han tenido un efecto a veces negativos en las escuelas. Es entonces donde nos preguntamos cómo lo solucionaría Richard Gerber, y él nos contesta que le gustaría diseñar un sistema donde se calificara por un portafolio de destrezas y competencias que realizarían los alumnos a lo largo de sus estudios, ayudando entonces a estandarizar y comparar datos, sin necesidad de estresar y frustrar tanto a los alumnos con exámenes que no evalúan realmente su desempeño, buscando entonces desarrollar habilidades fundamentales para que estos niños diversifiquen y mejoren sus aprendizajes en su propio recorrido individual. Capítulo 9. ¿Estás preparado para el futuro? ¿De verdad proporcionamos a nuestros hijos las mejores oportunidades? Este capítulo habla sobre la importancia de mejorar la escuela y sobre los grandes problemas que tiene esto, dándonos también consejos para mejorar las escuelas. Comenzando con la frase: si la escuela no funciona, los únicos culpables somos nosotros. Si nuestros jóvenes acaban la educación regular, pero no son capaces de favorecer en su vida adulta, el sistema tiene que empezar a reflexionar seriamente sobre su propio funcionamiento. Es entonces donde comienza explicándonos todos los problemas que trae la escuela. Pues en las escuelas se quiere ver a los niños angelitos, los niños esos que no hacen ruido y son todos unos encantadores. Pero en la vida diaria, la crítica más común es que los jóvenes no saben resolver problemas por sí mismos y hay que decirles todo lo que tienen que hacer, pues estos niños carecen de iniciativa. Pero ¿cómo esperamos solucionarlos si así los criaron? También habla sobre que cada vez en el mundo del mañana la gente trabaja sola y tienen que aprender los adultos de mañana a marcarse objetivos, planear sus cosas solos y trabajar sin supervisión. Pero ¿cómo esperamos que estos jóvenes actuales aprendan a hacer todo eso solos si únicamente trabajan bajo nuestra supervisión? E incluso les pedimos que alcen la mano para ir al baño. Otro de los problemas es que nuestros jóvenes son muy criticados por la incapacidad para comunicarse. Pero, ¿cómo esperamos que sean capaces de expresarse si la mayor parte de la clase, la charla está generada por los maestros? También tenemos que existe una gran preocupación actualmente por las acciones o comportamientos que realizan los alumnos durante los descansos y fuera del centro de educación. Es como si los muchachos no tuvieran un propósito y fueran incapaces de divertirse. Por último, otro de los problemas que él trata es que muchos padres dicen que sus hijos vuelven a casa muy cansados o muy hiperactivos, comentando que su día fue aburrido como siempre. Y ese es uno de los problemas más importantes a mi punto de vista. La rutina es algo negativo para ellos, porque es algo inflexible que se repite cada día. Anteriormente el autor pensaba que era más difícil trabajar que tener una jornada estudiantil, pero ahora se ha dado cuenta que eso no es cierto, pues estudiar es algo muy complejo al nivel que trabajar. No debemos olvidar que el autor también habla sobre que factores como que los niños dejen de asistir a las escuelas o que no pongan atención o tengan comportamientos de venganza, comportamientos evasivos, aburrimiento, estrés, violencia, otros comportamientos en las escuelas, tienen esto porque hay una falta de sentido de poder en los alumnos, una incapacidad de acción o una falta simplemente de sentido en clases. El autor busca dar varias soluciones a estos problemas. Entre ellos, habla sobre que los jóvenes a edades como secundaria, preparatoria y universidad necesitan más horas de sueño. Por lo tanto, podría ser útil alterar su horario para que se le acomode más a los alumnos, así optimizando su capacidad de aprendizaje.
También habla sobre que hay escuelas que en los tiempos perdidos o descansos deja abierta la biblioteca, sala de cómputo o gimnasio. Incluso hay escuelas que las dejan abierta en las tardes. Al igual que otras más de sus instalaciones que pueden ofrecer a los jóvenes para que estos tengan acceso a aprendizajes y no tengan tiempos perdidos. Otro consejo es que podemos ofrecer actividades en las tardes para algunos alumnos o actividades en los tiempos libres, que pueden ser incluso organizados por los mismos alumnos, como clubes de juegos, sesiones de preparación de clases o sistemas de mentores. Todo esto para que los alumnos puedan aprender y se sientan cómodos en su ambiente escolar, volviendo a esta escuela no únicamente algo fuera de la vida, sino algo parte de su vida. También hay que recordar que los niños tienen derecho a tiempo libre, al igual que nosotros. Después tenemos que los alumnos tienen que tener voz en las decisiones de la escuela, pues a veces no queremos escuchar la voz de los alumnos porque sabemos que son cosas que muchas veces no queremos oír, pero si les permitimos que hablen, también tenemos que hacer caso a sus opiniones y buscar soluciones. Ellos son quienes realmente pasan el proceso educativo y quienes pueden dar unas excelentes sugerencias, pues van a dar sugerencias sin censuras por la experiencia, como las que tenemos nosotros, y esto hará que sus sugerencias sean creativas y fascinantes. Y mientras escuchamos a los estudiantes, ayudamos a que se vuelvan personas más autónomas y puedan elegir por sí mismos, respetando sus opiniones, identidades y elecciones, pero siendo lo suficientemente flexibles para tomarlos en cuenta, pues así haremos a alumnos que en algún futuro serán adultos más responsables y capaces. Ahora llegamos al capítulo 10. Conseguir que la escuela sea mágica. ¿Cómo convertir la escuela en un lugar más deseado? Este capítulo comienza con la frase: el lugar donde nos encontramos puede determinar cómo nos sentimos, nuestra seguridad en nosotros mismos, nuestro bienestar y nuestro sentido de pertenencia y de valía. Nuestros hijos deberían poder pasar sus días en entornos que les inspiren y les conforten, espacios diseñados para ellos y hasta cierto punto por ellos. Durante este capítulo, el autor se centra en hablar más sobre las instalaciones escolares. El autor nos cuenta que incluso con las nuevas iniciativas, las escuelas no están preparadas para el futuro, pues no resultan apropiadas para los propósitos de los futuros, pues estamos construyendo con los mismos planos que construíamos anteriormente. Las escuelas deberían ser apasionantes núcleos de energía, de vida, de asombro, pero actualmente muchas no lo son. Son solamente espacios funcionales. Y aunque la escuela es más que un edificio, este edificio puede ser alguna herramienta para construir a los jóvenes del futuro. El futuro no solo tiene que ver con un proceso de aprendizaje o con cómo se gestiona el proceso, tiene relación a entornos flexibles, casi líquidos, que pueden cambiar y evolucionar casi con tanta rapidez como el mundo que nos rodea. Es por esto que necesitamos diseñar el proceso antes de construir herramientas. Tenemos que pensar bien qué es lo que queremos para luego poder construirlo. En realidad el espacio no importa mucho, pero sí debemos dedicar tiempo a la ciencia y la psicología de nuestro entorno, para así crear zonas que estén pintadas, amuebladas y decoradas con formas y colores que ayuden a estimular las funciones cerebrales de los jóvenes que estudiarán en esta. Como es que él cuenta en sus experiencias, cuando trabajó para dos grandes empresas que tenían un ambiente y un lugar muy apropiado para esa estimulación. Él quiere pasar esto a las escuelas, pues los chicos deben sentir que esos espacios y entornos que les rodean ponen de manifiesto y refrendan ese sentido de pertenencia. Es decir, quiere que las escuelas los ayuden y estimulen, haciendo que se sientan más pertenecientes a estos, mejorando también su seguridad emocional que seguido está vinculada al sentido de pertenencia.
Es decir, quiere que las aulas dejen de ser solo mesas que dan buen sentido al pizarrón, sino que estén dispuestas de forma que garanticen un acceso visual perfecto hacia el pizarrón, al docente y a los recursos. Quiere que estén pintadas de colores vivos y decoradas con trabajos y obras elegidas por los alumnos, donde el alumno sea parte importante de este proceso. También quiere que las paredes estén llenas de carteles diseñados por los niños que ayuden y exalten valores con frases positivas. Él no solo quiere que como resultado se remodelen espacios, sino escuelas completas y la forma en la que se gestionan estas escuelas, creando grandes avances tanto en las estructuras como en nuestras formas de pensar de las escuelas. Capítulo 11. Derribar los muros. Educar con la comunidad. La frase de este capítulo es: lo cierto es que todos somos responsables de la educación de nuestros hijos, porque no es algo que tenga lugar exclusivamente en el horario escolar, 5 días por semana. Desde una búsqueda por internet hasta un nuevo olor, todo se puede convertir en un gran momento de aprendizaje. Y aquí habla sobre que la responsabilidad de educar no es únicamente de las escuelas, sino que deben estar gran parte involucrados los padres y la comunidad en general. Pues incluso da ejemplo que si hacemos situaciones como que en nuestras escuelas lleváramos a los padres de muchos niños con distintas y variadas capacidades, por ejemplo, fontaneros, abogados, albañiles, vendedores, médicos, gente del espectáculo, pintores, aficionados al deporte, mecánicos, corredores de bolsa, podríamos hacer que los niños aprendieran mucho de cada una de estas cosas y habilidades de los padres y madres. Solo es que no lo propongamos. Realizando este tipo de actividades como jornadas para padres, que son de gran importancia para los centros de educación, es un gran error creer que la educación en la vida y en las escuelas debe estar gestionada solo por maestros y ejecutivos, mientras que el resto de nosotros cumplimos otras funciones en la vida. Eso es falso. Ya nos hemos dado cuenta con el ejemplo que todos podemos contribuir a que la educación mejore. La tarea de la escuela debería ser ayudar a la comunidad y a los niños a dar importancia a esas experiencias como la del ejemplo para expandir las oportunidades de aprendizaje. Una de las críticas más escuchadas por el autor hacia las escuelas es la poca comunicación de los padres, pero él comenta que esto es muy falso, pues los padres que dicen esto suelen ser padres pasivos, que desean toda la información en bandeja de plata. Con frecuencia, estos padres perciben la educación como algo que le concierne únicamente a la escuela, lo cual ya hemos demostrado que es completamente falso. Son padres quienes a menudo construyen el puente para proporcionar el contexto para ese aprendizaje. Sus experiencias y habilidades son vitales si queremos crear un enfoque adecuado para el futuro, según el autor indica. También nos dice que debemos transformar el concepto de la relación entre el sector público y el privado, entre el mundo de la educación y las empresas. Es importante resaltar esto porque él considera que estos dos deberían estar vinculados y no completamente separados, ya que tanto los negocios como las escuelas nos ayudan a prepararnos para el futuro. La educación busca formar a los mejores ciudadanos y las empresas necesitan a buenos ciudadanos para garantizar el crecimiento y evolución del mundo. Gracias a la colaboración en las empresas podemos disfrutar de juegos y ayudar a nuestros hijos, pues estos juegos pueden llegar a convertirse en ambiciones y hacerse tangibles. Pero no solo proporcionar aprendizaje, las habilidades y los contextos de forma colaborativa. Es entonces que concluimos que las escuelas y los negocios o empresas están relacionados porque buscan un mismo fin. Se necesita uno para proseguir con el otro y sería un error que el gobierno no le prestara la suficiente atención a las escuelas porque éstas afectarían a las empresas tarde o temprano.
La educación debe servir para estimular el desarrollo de aspiraciones y valores en nuestros jóvenes, pues esto les va a ayudar a conectar con su comunidad y encontrar propósitos en ella. Entonces, nosotros, en general, aunque seamos o no maestros, pedagogos o encargados de administrar una escuela, siendo parte de la comunidad, debemos colaborar para que los aprendizajes sucedan. Ahora llegamos al capítulo 12 y el último capítulo que veremos en este podcast, el camino hacia adelante. En la parte 1 hablamos sobre el resumen y en la parte 2 hablamos sobre un planteamiento. La crisis que rodea la educación es tan desoladora como cualquiera de las que tenemos planteadas hoy en día. La necesidad de acción y transformación son tan urgentes como ocuparnos del medio en decadencia o de la economía global. Nuestros niños crecen muy rápido y nos necesitan ya. Esta es la frase con la que empieza la parte 1. Metiéndonos después dos dudas. ¿Para qué tipo de futuro estamos preparando a nuestros chicos y chicas? ¿Y cómo queremos que sean nuestros chicos y chicas como seres humanos, como ciudadanos, como personas, si han de ser capaces de enfrentarse a los desafíos del futuro? Durante este capítulo nos damos cuenta que no podemos cometer errores dentro de la educación, pues estamos jugando algo sumamente importante. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, los niños actuales y estudiantes actuales solo tienen una oportunidad y no podemos equivocarnos. Anteriormente hemos cometido muchos errores en la educación, pero no es momento de seguirlos permitiendo. Estamos hablando de que tenemos una necesidad muy grande de transformar el modelo educativo, pero debemos tener mucho cuidado entonces. Ken Robinson, en su libro Out of Our Minds, habla sobre evaluar los estándares académicos, lo cual dice que no nos va a ayudar a resolver los problemas a los que nos enfrentamos, sino que los va a hacer más graves. A esto se refiere más precisamente a los exámenes y evaluación que tenemos hacia los alumnos, pues nos dice que para avanzar necesitamos una comprensión de la inteligencia, de la capacidad humana y de la naturaleza creativa, siendo la inteligencia algo más rico y complejo de lo que nos hace creer la educación académica formal. La cultura humana es tan rica y diversa porque la inteligencia humana es tan compleja y dinámica. Personas muy capaces son rechazadas por expresarse o pierden su estructura porque el historial educativo no refleja lo que realmente son, lo que realmente saben. Si no tomamos en serio el desarrollo de recursos humanos, el primer paso es reconocer la diversidad e igualdad de esos recursos. Lo que te he explicado es un resumen, pero si deseas leer más, puedes buscar su libro. Es un libro que parece ser muy interesante. Esto que te estoy diciendo aparece entre las páginas 9 y 10. El autor también habla sobre el Government Leader Forum en Washington en marzo del 2009, donde se comenta que la educación constituye una base fundamental que no podemos saltarnos para descuidar si esperamos proporcionar un crecimiento económico y empresarial sostenible a largo plazo, dando realmente importancia al desarrollo académico como parte del desarrollo económico de un país. Pero a pesar de que el gobierno y muchas instituciones gastan billones y muchísimo dinero al año, muy pocas cosas han cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué pocas cosas han cambiado? Esto es porque la cultura se siente cómoda en lo familiar. Estamos en un estado de confort, pero tenemos que buscar la valentía para salir adelante. Tenemos que buscar una convicción apasionada de la educación, pues si no resolvemos este problema, tarde o temprano se hará más grande. El modelo que tenemos actualmente nos da resultados, pero no nos da el futuro. Necesitamos lograr un modelo que nos lleve al futuro. Como el autor comentó anteriormente, los jóvenes actuales son diferentes
a las generaciones pasadas. Tal vez no son excelentes para la gramática, pero son capaces de manejar y procesar información en una estructura mayor y a velocidades muy altas. Tienen un gran acceso a la información y experiencias que nosotros nunca imaginamos. Y eso no significa que lo que viven ellos ahora sea peor o mejor, sino que es diferente. Y por esa razón tenemos que cambiar y seguir mejorando como profesionales. Debemos hacer todo lo que podamos para evitar lo que está mal y mejorar el nivel educativo. Tenemos que promover nuestra visión de la educación y tenemos que superar nuestra fijación por los estándares académicos, es decir, dejar de concentrarnos únicamente en mejorar calificaciones académicas y concentrarnos más en que los alumnos realmente aprendan en esta vida. Nos habla sobre que hay que invertir en educación y estudio educativo para tener mejores resultados. Hablando sobre que esto es lo que debe hacer el gobierno y sistemas educativos. Pero debemos evitar colocar lo que importa en solo los exámenes. Es entonces que él llega al punto de que sería injusto juzgar únicamente a los sistemas políticos. Pues las escuelas son suficientemente flexibles y autónomas como para crear una buena educación ellos mismos, por los que las escuelas también tienen una gran responsabilidad educativa. Es entonces que llegamos a la parte 2. ¿Cómo podría ser? En la parte 2 se exploran metodologías y enfoques de las escuelas que se pueden aplicar con el fin de ayudarlas a evolucionar y a enfrentarse a desafíos. Y habla también del gran desafío que cuesta liderar el cambio que nuestras escuelas necesitan. Ahora debo aclarar que la parte 2 del capítulo 12 del podcast se encuentra vacía, pues durante el libro llegamos a esta parte 2 del capítulo y podemos ver el título parte 2, cómo podría ser, y con la hoja en blanco y la hoja del lado contrario también se encuentra en blanco, por lo que no sabemos si es un error de impresión de la primera edición del 2013, que es la que tenemos en nuestras manos, o si realmente el autor dejó en blanco para aumentar nuestra creatividad. De igual manera, se agradece la atención de todos los que escucharon este podcast y esperamos que lo hayan disfrutado. Les deseamos un excelente día y cualquier duda, sugerencia o comentario, nos encantará resolver las dudas y escuchar los comentarios en la sección de comentarios de este podcast. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.